La pregunta, ¿hay demasiadas noticias falsas? Se podría abordar de otra manera. ¿No habrá demasiados idiotas? Save the Children acaba de publicar un informe en el que alerta de la exposición de contenido erróneo y perjudicial a la que Internet y las redes sociales someten a niños, niñas y adolescentes. Esa desinformación y exposición a discursos de odio vulnera, dice la ONG, el derecho de la infancia y la adolescencia a una información veraz y segura. Cabe preguntarse la responsabilidad que tiene cada cual sobre ello. ¿Nos creemos tan listos que somos capaces de diferenciar un bulo de una información real? Me temo que no. Y esto es lo que hay. Las redes sociales son la fuente de información de muchos y muchas jóvenes. A la pregunta, ¿qué medio utilizas de manera preferente para acceder a la información sobre las cosas que pasan a tu alrededor? El 72,6% responde familias y amigos. ¿Sabes cómo identificar noticias falsas en Internet? El 46,9% dice que sí, pero un 39,5% responde que depende. En el caso de que sospeches de una información falsa en Internet, ¿qué medios alternativos utilizarías para contrastarlo? El 56,8% señala a la familia y los amigos. Las familias y las amistades son la primera fuente de información de los más jóvenes, seguida de las redes sociales y de la televisión. La mayoría cree que saben diferenciar un bulo de una noticia real, pero si tienen dudas, acuden a las familias y a las amistades. Estos, a su vez, para informarse, acuden a sus familias, a sus amistades, a las redes sociales y a la televisión. Es decir, que lo que estamos creando es un círculo el que no se va a saber distinguir qué es verdad y qué no lo es. ¿Quién tiene fuentes fiables para contrastar una información? Porque cuando se les pregunta si creen que las redes sociales y los creadores de contenido, youtubers, tiktokers, streaming en general, son una buena fuente de información, el 16,3% responde que sí y el 68,6% que depende. Es curioso porque al mismo tiempo un informe de Save the Children dice que los jóvenes reconocen que están expuestos en las redes sociales a mensajes que promueven el odio o los estereotipos de carácter racial o sexual. Los chicos son más receptivos a discursos que niegan la violencia de género y las chicas son las destinatarias, por lo que estos entornos son más hostiles para ellas, a las que se les somete además a representaciones idealizadas de la vida y estándares idealizados de belleza. Pero el tema va más allá de la juventud. Según el último informe de Reuters, el 70% de la población española está preocupada por los bulos y las noticias falsas. Sin embargo, se están informando a través de las redes sociales. Me llegó por WhatsApp, lo vi en TikTok, me llegó por Facebook. ¿Cómo sabemos que es verdad? En definitiva, ¿qué hace que una información pueda aspirar a ser verdadera? La respuesta es fácil, porque en realidad la estamos respondiendo a todas horas. Cuando hacemos una pregunta sabemos más o menos cuál va a ser la respuesta adecuada a esa pregunta. Lo que pasa es que a veces nos conformamos. Supongamos que estamos en una clase y preguntamos a la profesora a qué hora es el examen de mañana y nos dice a las 5 de la tarde. ¿Podemos quedarnos satisfechos con su respuesta? Sí, porque la emite la propia fuente encargada de establecer la hora del examen y no tenemos razones para pensar que nos quiera engañar. Además, sería grave que lo hiciera. Por tanto, la respuesta debe ser cierta, porque goza de un gran respaldo. Sin embargo, no localizamos a la profesora y lo preguntamos a un compañero de clase. Su respuesta es la misma, a las 5 de la tarde. ¿Podemos quedarnos contentos con la respuesta? Depende de la importancia que tenga el examen para nosotros. Si la importancia es muchísima, tendremos que seguir indagando, porque su respuesta no goza de un gran respaldo. Para que la respuesta tuviera un mejor respaldo, podríamos seguir preguntando cómo sabe esa información, o si dispone de algún documento, o si otras personas coinciden con él. Y nuestro compañero de clase tendría que ir respondiendo a nuestras dudas hasta que éstas queden eliminadas. Si logra aportar muchas pruebas, podríamos decir que su respuesta tiene bastante respaldo. No es un gran respaldo, como el de la profesora, pero tampoco es tan malo, porque ha aportado muchos detalles, e incluso el testimonio de otras personas. Pero pongamos por caso que nuestro compañero no colabora aportando más pruebas y se limita a decir, hazme caso. ¿Podríamos quedarnos conformes? La respuesta es, evidentemente, negativa. Si la creyéramos, seríamos absolutamente irresponsables y en caso de error, de nada nos serviría decirle a la profesora que no acudimos a la hora correcta porque nos lo dijo aquel. En resumen, una información puede aspirar a contar como verdadera en función de la cantidad de respaldo que posea. De nosotros dependerá cuánto de exigentes queremos llegar a ser. Y esta es la otra pata de la ecuación. Cuanto más exigentes seamos con la información, más respaldo requeriremos. Podríamos llegar a ser tan exigentes que ni siquiera nos serviría la respuesta de la profesora, porque al fin y al cabo podría equivocarse o estar confundida. Llegado el caso, podríamos preguntar a la secretaría del centro escolar, a otros profesores u otros compañeros de clase. Esta sería la actitud del escéptico, es decir, de la persona que no es fácil de convencer. En el caso contrario se encontraría el crédulo, que es aquella persona que se conforma con la primera respuesta que se le ofrece, sin preocuparse por cuánto de respaldo pueda tener esa información. Por supuesto, todos querríamos ser escépticos, porque ser crédulo significa ser idiota, y no es plan. Sin embargo, para nuestra sociedad, ser escéptico es un incordio. Como esos niños que preguntan sin parar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ni la economía ni la política podrían funcionar con este tipo de gente que no se deja engañar así como así. Mucho más valiosos son los crédulos, los cuales, en cuanto a idiotas, están dispuestos a creerse cualquier cosa, con tal de que la diga aquella persona tan simpática. La publicidad vive de eso, al fin y al cabo. Y también los políticos que le aseguran que los inmigrantes cobran una prestación de 2.000 euros al mes, que con la ampliación del estadio nos va a suponer unos ingresos de 1.000 millones de euros, o que vacunarse es para gente cobarde. Hágale un favor a la sociedad, a su partido político favorito, al vendemotos de la esquina y siga siendo crédulo. Ellos se lo agradecerán porque viven de ello. O hágase un favor a sí mismo o a sí misma y ven al grupo de los escépticos y escépticas. Seguramente tendrá menos amigos en las redes sociales, pero se ahorrará una buena pasta en psiquiatras y psicólogos.